Una feliz noche para mis amigos y hermanos en el mundo entero y a la vez también una feliz semana, un feliz comienzo de semana. El Eterno me le siga bendiciendo. Para hoy tenemos la conferencia número 38, la he titulado La Ley Dominical, la lealtad a Yahweh puesta a prueba. Vamos a tener la tefilat, la oración para iniciar. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por darnos la oportunidad de vivir y de gozar de todas las buenas dádivas que tú nos regalas. En esta hora queremos adentrarnos en las Sagradas Escrituras, recorrerlas, que nuestro Elohim Malquisedec abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y nos sature de tu conocimiento. Hoy vamos a hacer un recuento histórico y futurista de la ley dominical. ¿Desde dónde comienza sus orígenes y hasta cuándo va a estar este conflicto? Rogamos que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor y que podamos gozarnos en esta hora de tus consejos y tus revelaciones. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohim Malquisedec por escucharnos en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Buenos, apreciados amigos y hermanos, el Salmo 111, el versículo 7 y el versículo 8 dicen: las obras de tus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Y el versículo 8 dice: afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Estos textos de las Sagradas Escrituras nos enseñan que los 10 mandamientos son eternos y están inmortalizados por todas las edades sin fin. Dice, afirmados eternamente y para siempre. No hay una duda de ello. O sea, el Eterno puede destruir o acabar todo lo que ha creado, menos su sacrosanta ley. Interesante y lo sagrado que es su sacrosanta ley. Así como en el planeta Tierra la corona del planeta Tierra es el hombre, podemos decir que la corona de todo lo creado es la sacrosanta ley de Yahweh. Interesante. Y déjenme mencionarles de pronto que hoy en día se habla mucho del decreto dominical. Por eso es importante que escudriñemos bien lo que dice la fuente bíblica y vayamos a los orígenes de los orígenes. Que de pronto no he visto todavía alguna persona que nos haya hablado sobre el origen de los orígenes con respecto a la ley dominical. Todo lo que tenemos nosotros de pronto sobre la ley dominical son relatos historicistas que se extienden al futurismo, al futuro también. Porque la ley dominical que estamos esperando todavía es futura. Ahí es donde me quiero de pronto centrar. Y vamos a centrarnos a la ley en el planeta Sión, o sea, en el tercer cielo. En el tercer cielo, Lucifer se rebeló contra la ley de Yahweh. Y si nos ponemos a hacer un estudio exhaustivo de esto, porque de pronto siempre la conclusión que llegamos nosotros es que Satanás se rebeló contra el 10º mandamiento, codició. Pero cuando nosotros hacemos un estudio exhaustivo de la Sagrada Escritura, nos damos cuenta, en verdad, que Lucifer empezó a cuestionar el Shabbat. Y como el tema de hoy es ley dominical, pues cae, como se dice así en un dicho popular, como anillo al dedo. Y miremoslo. ¿Por qué Satanás, después de determinado tiempo,
comienza a ver la ley y él, en la sabiduría, el entendimiento que tiene, dice, esa ley no es para nosotros. ¿Para nosotros quiénes se refería él? A los ángeles. Porque la ley también es para los innumerables mundos y de pronto en la inteligencia que tiene Satanás, dice, pues es que nosotros como ángeles no nos procreamos. En cambio la ley tiene un mandamiento o tiene mandamientos de procreación basado en el quinto mandamiento, honra a padre y madre. Es un mandamiento de procreación, hay procreación allí. Honra a padre y madre. ¿Sí ve? Tenemos el mandamiento no adulterarás, que es un mandamiento también, digamos, para los que se procrean, y los ángeles no se procrean. Entonces, Lucifer en el cielo dice, esa ley no es para nosotros. Nosotros somos sumamente inteligentes y esa ley no es para nosotros. Esa ley le quedó mal a Yahshua. Y él cuestionándose en sí dice, pues claro, porque es que esa ley dice que no matar y nadie mata. Es más, no se sabe qué es matar. No se tiene esa experiencia de matar. Esa ley no es para nosotros. Ese mandamiento de no adulterar no es para nosotros. Puede ser de pronto para los innumerables mundos, sí, pero para nosotros no. Y cuando dice nosotros, se está refiriendo a los ángeles en general porque ellos no se procrean. Y siguiendo examinando la ley, él saca y dice, pero es que el primer mandamiento dice, no tendrás elohines. Y él dice, pero ¿cómo así? No tendrás elohines delante de mí. ¿Cómo así? Si aquí no adoramos sino a la deidad. Ese mandamiento está sobrando. Esa ley quedó mal hecha. Segundo mandamiento, no te inclinarás a ella ni las adorarás. Pues ese mandamiento quedó mal porque aquí no adoramos sino a la deidad. Y digamos que haciendo un análisis de toda la ley, se enfocó en el cuarto mandamiento. Y el cuarto mandamiento, ustedes dicen, acuérdate del día Shabbat para guardarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Oh, pero en Shabbat se descansa. Entonces Satanás saca y piensa y dice, no. Ese cuarto mandamiento también le quedó mal a Yahshua. Porque ese no es el más importante de la ley. Para todo el universo es el más importante de la ley. Es el que más sobresale de todos. Ese cuarto mandamiento es, digamos, que la parte principal o fundamental de la sacrosanta ley de Yahweh. Pero Lucifer, en ese discernimiento, entendimiento, sabiduría que se le había dado y que ha ido desarrollando, él saca y dice, no, yo puedo demostrarle a Yahshua que el cuarto mandamiento no es el más importante. El más importante mandamiento es el primer día de la semana, o sea, Yom Rishon, primer día de la semana, o lo que conocemos nosotros como domingo. Oiga, o sea que esto de la ley dominical podríamos decir que aparece en el cielo y del cielo trasciende a la tierra. Interesante. Pero seguimos en el pensamiento de pronto de Lucifer. Y Lucifer empieza él mismo a cuestionarse internamente, haciendo sus análisis, o como decimos nosotros, él está estudiando, investigando, y está ahorita enfrascado de pronto en la sacrosanta ley de Yahweh, y ahorita está diciendo que la sacrosanta ley de Yahweh no es para ellos, y que esa sacrosanta ley de Yahweh le quedó mal hecha a Yahshua. Y él sigue cuestionando, y donde se centra más es en el Shabbat. Dice, pero ¿cómo puede ser posible eso si nosotros aquí todos los Shabbats adoramos a la deidad? Alabamos y adoramos a la deidad.
en Shabbat. Y todos lo conocen así. Y se sabe que es así. O sea, es innegable. Es innegable. Pero de pronto podemos decir que a Lucifer, digamos, se le iluminó su mente, digámoslo así. Y le llegó esa idea, no, el Shabbat no es el más importante. No es el día más importante. El día más importante es el domingo. O el Yom Rishon. Es el domingo. ¿Por qué el domingo? Lucifer se está cuestionando y dice, claro, porque es que el domingo, ese domingo, el primer día de cada mes, nosotros no trabajamos igual como en Shabbat. O sea que ese día llega a ser como un Shabbat, igual como el Shabbat moral. No se trabaja. Y ese día también se dedica a la adoración y la alabanza a la deidad, igual que en Shabbat. Pero ¿por qué es más importante el domingo? El domingo es más importante porque en Shabbat que descansamos, no se hace ningún trabajo y que se adora a la deidad, pues el domingo, el primer domingo de cada mes, nosotros descansamos también igual que el Shabbat, O sea que ese domingo es como el Shabbat, es igual al Shabbat. O sea que Lucifer lo está colocando al domingo como igual al Shabbat. ¿Por qué? Porque se está haciendo la misma clase de oración. Y luego él saca y dice, pero es que el domingo es más importante que el Shabbat, porque es que en el domingo, el primer día de cada mes, que es domingo, o que siempre son domingos, se come del árbol de la vida, cosa que no se hace en Shabbat. Entonces, ¿cuál día es más importante? ¿El domingo o el Shabbat? Y él llega a la conclusión y dice, no, el día más importante es el domingo. Claro, porque es que el domingo comemos del árbol de la vida, mientras que en Shabbat no comemos del árbol de la vida. Entonces, ¿qué día es más importante? Ahora le preguntaría a ustedes, para ustedes en un cuestionamiento de esa área, ¿ustedes qué pensarían también? ¿Pensarían como Lucifer? No, el domingo es más importante que el Shabbat. ¿Por qué? Porque ya está dando la razón es él. Mire, el domingo, el primer día de cada mes, que es domingo, lo guardamos igualitico como se guarda el Shabbat. No se trabaja, nadie trabaja. Y ese día está dedicado a la adoración y la alabanza a la deidad, igualitico como se hace en Shabbat. La única diferencia que hay entre esos dos días es que el día que se come el árbol de la vida es en domingo, primer día de cada mes. Entonces se hace la pregunta, ¿cuál de los dos días es más importante? Y dice, no, la ley le quedó mal hecha a Yahshua. Porque el día más importante no es el Shabbat, el día más importante es el domingo, porque se come el árbol de la vida. Ahora miremos, ¿hay algo de lógica en Lucifer? Podríamos decir que sí. ¿O usted qué piensa? Que no hay lógica. Claro que sí hay lógica allí, ¿sí? Y él dice, claro. Ahora les voy a preguntar a ustedes, para mirar otro punto, a ver, si también de pronto nos podemos equivocar igual que Lucifer. En el jardín del Edén habían dos árboles, uno denominado el árbol de la vida y el otro denominado el árbol de la ciencia del bien y el mal. Pregunta, ¿cuál de los dos árboles es más importante? Ya lo había dicho en una conferencia anterior y en artículos anteriores y en libros, pero no sé, de pronto, los que están ahí, pero déjeme decirle, la mayoría de personas creen que el árbol más importante es el árbol de la vida. ¿Sí es así o no? Pues claro, yo personalmente también lo creía así. Y todo mundo y todo creyente lo cree así. Ahora le pregunto, ¿luego ese no es el mismo pensamiento que tenía Lucifer en el cielo? Que el árbol de la vida en el día domingo es más importante que el Shabbat.
Ahora déjeme mencionarle algo interesante. El árbol de la ciencia del bien y el mal es más importante que el árbol de la vida. El Shabbat es más importante que el día domingo. Oye, interesante. Bien interesante. Ahora miremos. ¿Qué se le había dicho a la pareja? Que si comían del árbol de la ciencia del bien y el mal, tendrían consecuencias. Muerte eterna. Mientras que si comen del árbol de la vida, no se mueren. Entonces, el árbol de la ciencia del bien y el mal, por eso se llama así, tiene un conocimiento del bien y del mal. Pero el Señor quiere que usted no experimente el mal, o que nosotros no experimentemos el mal, y que sigamos siendo fieles. Interesante. Ahora miremos la ley. ¿La ley tiene conocimiento del bien y el mal o no? ¿Qué me dicen ustedes? Pues claro, el Señor quiere que al obedecer la ley, nosotros no la desobedezcamos para que no conozcamos el mal. Entonces hay una conexión entre la ley y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Porque Yahshua dijo que el día que comiera el árbol de la ciencia del bien y el mal, ese día moriría. No se debe comer. Esa es una orden, es una ley. Y ese principio está en los 10 mandamientos también. Porque en los 10 mandamientos el Señor saca y dice: no tendrás dioses ajenos, no te inclinarás a ellos, no hurtarás, no robarás, no codiciarás. Tiene el no. Oye, qué interesante. Entonces, la sacrosanta ley de Yahweh está representada en el árbol de la ciencia del bien y el mal, donde está de pronto esa ley importante: no coma de él. Porque ese no es una sombra de la realidad que es la ley, que dice: no tenga dioses ajenos, no jures en vano, no mate, no robe. Es el tema. Vea qué interesante esto. O sea que Satanás desde el cielo cuestionó la sacrosanta ley de Yahweh, independientemente que pecó en el 10º mandamiento. Él atacó principalmente el 4º mandamiento, mencionando que era más importante el domingo que el Shabbat, porque en domingo se come el árbol de la vida y en Shabbat no. Ahora, la ley es la ley. Salmo 111, versículos 7 y 8 que nosotros leímos, dice: las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos, oiga, todos son todos sus mandamientos. Y luego el versículo 8 saca y nos dice: afirmados eternamente y para siempre, y hechos en verdad y en rectitud. Nadie, ninguna inteligencia del universo se debe atrever a cuestionar la sacrosanta ley de Yahweh, porque es sagradísima como la deidad misma. Bueno, teniendo en mente eso, entrémonos un poco a la parte de la historia. O sea, a lo largo de la historia siempre ha habido un remanente, una comunidad de fieles que mantiene un pacto con Yahweh y reivindica su ley en la tierra. Y no solamente en la tierra, también esa ley se reivindica en los innumerables mundos y también en el cielo. O sea, el enemigo de Yahshua intenta afirmar su gobierno anulando la ley de Yahweh en la tierra. Sin embargo, un remanente fiel mantiene viva la llama del decálogo divino. Y en estos 6.000 años de la historia del pecado, han habido 10 remanentes. ¡Oh, interesante! 10 remanentes. De pronto usted no lo sepa, estamos viviendo en el remanente número 10. Y el número 10 es uno de los números perfectos en la numeración ordinal, que indica que no va a haber un remanente número 11. 10. 2 remanentes en el Antiguo Testamento y 8 remanentes en el Nuevo Testamento. Interesante. Ahora, sigamos mirando esto de la ley dominical. ¿Qué evidencias ofrecen las Sagradas Escrituras y la historia
para esta batalla contra la ley de Yahweh? Pues esos eventos históricos sirven como un anticipo de lo que será la lucha contra la ley de Yahweh en el fin del tiempo, o sea, del año 2015 al 2030, nacimiento del remanente número 10, o el remanente final. Pero, ¿será posible que los regímenes democráticos del Estado actual de derecho logren asumir una postura de intolerancia tal contra los que guardan la ley divina? Parece que en pleno siglo XXI fuera imposible que en pleno tiempo de libertad religiosa pueda aparecer una ley dominical. Oye, déjeme decirle que desde el antiguo Egipto hay evidencias de que los imperios en diversos momentos persiguieron al pueblo de Yahweh por la observancia del Shabbat. Oye, o sea, tenemos nosotros unos principios historicistas allí. Al principio en el Egipto antiguo hubo intolerancia a los israelitas debido a la ley de Yahweh. Cuando eran un pueblo autónomo, los hijos de Israel podían guardar la ley de Yahweh en libertad. Nadie les molesta. Sin embargo, llegó un tiempo en el que estuvieron bajo la ley del Estado egipcio. Y en ese contexto, por determinación del faraón, los israelitas estuvieron privados del descanso sabático. El término traducido como cesar de Éxodo 5:5 es el verbo hebreo Shabbat, reposo, descanso. Ahora, en el reino de Persia, donde muchos judíos permanecieron después del cautiverio babilónico, el oficial Amán, que ustedes recuerdan de pronto esa historia en el libro de Esther, convenció al rey Asuero de hacer un decreto contra los judíos. Su motivación no deja dudas. Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo. Si place al rey, decrete que sean destruidos. Esther 3, versículo 8 y el versículo 9. Ante la manipulación de Amán, Asuero quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, el enemigo de los judíos. Esther 3:10. El celto, el Shabbat, los demás mandamientos de la ley de Yahweh no tenían una distinción significativa entre los judíos y los pueblos de Persia. O sea, los otros mandamientos son asimilables como pueden ser asimilables hoy en día en todos los reinos del mundo, en todos los estados del mundo. ¿Sí ve? Pero cuando se habla del Shabbat, entonces esa es la piedra de toque. De hecho, el decreto de muerte a ser expedido por la imagen de la bestia a Estados Unidos será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Vemos después en el año 321 que se emitió en el Imperio Romano el Edicto de Constantinopla, donde se dice que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artífices descansen en el venerable día del sol. Y eso podemos conocerlo nosotros como la primera ley dominical oficial en el planeta Tierra. Durante la Edad Media también prevaleció la ley católica romana que ordenaba guardar domingos y fiestas. El tercer mandamiento en detrimento del Shabbat de la ley de Yahweh que tenemos nosotros y que aparece en el catecismo. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos llenos de un poconón de fiestas para que pronto la bestia y la imagen de la bestia aparten de nuestra mente el Shabbat. Qué interesante. En la Edad Moderna, los protestantes ingleses fueron los primeros que promovieron la observancia del Día del Señor. Y eso resultó de la traducción de la Biblia de William Tyndale en el siglo XVI. El reformador se impresionó mucho con el tema del pacto, sobre el cual hizo varias notas de margen en el Pentateuco. Más tarde, con el establecimiento de la Iglesia de la Corona Británica, se llevó a los protestantes ingleses a verse a sí mismos como los sustitutos de los antiguos israelitas y como herederos del pacto. De esta forma, las notas de Tyndale y la noción de un pueblo elegido llevaron a los protestantes ingleses a redescubrir el Día del Señor como una señal del pacto. A principios del siglo XVII, el ministro anglicano Nicholas Bounce
comenzó a enseñar que profanar el Shabbat era profanar a Yahweh. Así los puritanos ingleses pasaron a enseñar que trabajar en Shabbat era un pecado tan grave como matar o cometer adulterio, porque sería romper el pacto con Yahweh. El posterior retorno de la corona británica al catolicismo dejó a los protestantes celosos por la ley de Yahweh, expuestos a la intolerancia. Sin embargo, a pesar de leer el Pentateuco, los protestantes ingleses guardaban el día del Señor en el primer día de la semana y llamaban a ese día Shabbat, parecido a lo que va a suceder también en estos tiempos futuros. No pasó mucho tiempo para que algunos concluyeran que el Shabbat de descanso debería guardarse el séptimo día. Los puritanos John Trask y su esposa Dorothy comenzaron a guardar el Shabbat del séptimo día ya a principios del siglo XVII, razón por la cual ellos fueron perseguidos. El 19 de junio del año 1618, Trask fue sentenciado a ser golpeado, ridiculizado, mutilado y condenado a prisión perpetua, acusado de conspiración. Él era el líder de una secta de separatistas que creían que el Shabbat del séptimo día y la ley dietética mosaica continuaban en vigencia para los cristianos. Por desgracia, Trask se retrató y fue absuelto, pero su esposa Dorothy quedó presa por 25 años por no renunciar a su creencia del Shabbat como séptimo día. Oiga, o sea que la historia nos está mostrando a nosotros problemas con el Shabbat. Los puritanos celosos del Shabbat que guardaban el primer día de la semana no pudieron tener paz en Inglaterra bajo la influencia posterior de Roma. Por eso deseaban una tierra donde poder guardar los mandamientos de Yahweh bajo protección de la ley civil, y la colonización americana fue la salida que encontraron, y por eso encontramos nosotros que Estados Unidos es el país de la libertad religiosa. Porque en 1620 los puritanos llegaron a Estados Unidos a fin de establecer una nueva Jerusalén que conservara el Shabbat en su integridad. Considerando el papel de los protestantes puritanos y su motivación en el desarrollo de los Estados Unidos, debe asumirse que la observancia del santo día Shabbat es una de sus poderosas piedras angulares. Bajo ese ímpetu, las colonias puritanas en América del Norte pronto desarrollaron una legislación dominical contra la profanación del día del Señor, con pesadas y graves penalidades a las violaciones. Me parece bastante interesante eso. La llamada Nueva Inglaterra aprobó leyes que prohibían no solo crímenes sexuales, sino también blasfemia, embriaguez, juego de azar y violación de la santidad del Shabbat. Sin embargo, esos puritanos continuaron observando el Shabbat en el primer día de la semana. Algo parecido a lo que sucedió en el cielo con Lucifer, diciendo de pronto que el primer día de la semana es más importante que el Shabbat. Y en función de eso, una ley dominical a ser desarrollada por los países cristianos, por lo tanto tiene claros precedentes y motivaciones históricas, porque se ha venido desarrollando no solamente en el planeta Tierra, sino que viene desde el tercer cielo. En las décadas recientes, los movimientos en favor de pronto de la observancia del domingo se están fortaleciendo en las encíclicas papales sobre el asunto, y han ido creciendo como muchos de nosotros lo hemos venido viendo. La llamada European Sunday Alliance defiende la observancia del domingo como camino para la renovación de la familia y de la sociedad, que es lo que estamos viendo. A su vez, la Lord Dice Alliance en los Estados Unidos propone que la observancia del domingo es compatible con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque los empleadores deben honrar las necesidades de los trabajadores por observancia de fe oportunas, tratamiento justo y descanso regenerativo. En mayo de 1998, el Papa Juan Pablo II emitió la encíclica Dies Domini, Día del Señor, en la cual defiende que la observancia del domingo es el medio para la reforma social, el fortalecimiento de la familia y la restauración de la Iglesia. La cita: la ley civil del Imperio Romano, que reconoció el día del sol para que todos en ese día dejaran de trabajar,
en el párrafo 67, se afirma que es natural que los cristianos se esfuercen para que también en las circunstancias específicas de nuestro tiempo, la legislación civil tenga en cuenta su deber de santificar el domingo. En 2017 el Papa Francisco emitió la encíclica Laudato Si, alabado seas, en donde defiende que el ecosistema necesita un descanso dominical. En el párrafo 71 basa su argumentación en la ley divina sobre el sábado, para él la necesidad de descanso de la tierra y sus habitantes en el domingo. O sea, está patente, por ejemplo, en la ley del Shabbat, pues en el séptimo día Yahweh descansó de todas sus obras y Yahweh ordenó a Israel que cada séptimo día debía celebrarse como día de descanso en Shabbat, como lo confirmamos nosotros en Génesis 2, versículos 2 y 3, en Éxodo 16, 23, etcétera, muchos otros textos que tenemos nosotros. Evidentemente, los que defienden la ley dominical, tanto católicos como protestantes apóstatas, afirman que la misma tendrá coherencia con el estado de libertad mantenido por la Carta de los Derechos Humanos. Sin embargo, el contexto de inestabilidad y las situaciones actuales de emergencia, cuando la supervivencia de la humanidad se coloca en perspectiva, una ley así difícilmente mantendría derechos de minorías contrarias. En vista de eso y de las previsiones proféticas, no hay duda de que la ley dominical 2027 al 2030 contribuirá a provocar oposiciones e intolerancia. En esa línea, la ley dominical se afirmará y tendremos visto nosotros que la corrupción que se va generalizando más y más debe achacarse en gran parte a la violación del así llamado Día del Señor o Domingo, y que si se hiciese obligatoria la observancia de este día mejoraría en gran manera la moralidad social. O sea que lo que nos espera a cada uno de nosotros por guardar el Shabbat son unas pruebas difíciles y sin embargo aún estamos en libertad religiosa. Independientemente de que estamos en libertad religiosa, déjeme decirle que la libertad religiosa está desde el año 1798 y va hasta el año 2027. O sea, en el año 2027 se termina la libertad religiosa y vamos a estar en una crisis seria por la promulgación de la ley dominical. Los Estados Unidos, poder civil representado por la imagen de la bestia, ¿sí ve?, y también por el falso profeta, será el primer país en aprobar esa ley. O sea, ese país aprobará primero la ley nacional y luego tendremos la ley mundial, ley dominical mundial. Me parece que estamos nosotros cerca de todo esto. Pero como consecuencia de su influencia y poder sobre las demás naciones, esa misma ley se reproducirá por el mundo entero, o en otras palabras, el mundo entero imitará lo que hace Estados Unidos promulgando esa ley dominical. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo el país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Una cita que se encuentra en Maranata, el Señor viene, página 220. Se debe observar que la observancia del domingo por millones de cristianos sinceros no es en sí la marca de la bestia. La observancia del domingo no es aún la marca de la bestia y no lo será sino hasta que se promulgue el decreto que obligue a los hombres a santificar este falso día de reposo. Eventos de los últimos días, página 228. De esta forma es la ley dominical impuesta lo que determina la condición de la marca de la bestia. O sea, en el contexto de Apocalipsis 13 queda claro que la bestia pretende, a ejemplo en Nabucodonosor, Daniel 3:5, asumir el lugar de Yahweh. Por lo tanto, seguir la ley de la bestia domingo y tener su marca será una condición para vivir en la tierra y tener la protección de la ley del Estado. Por otro lado, seguir la ley de Yahweh y tener el sello de Yahweh es la condición de la ciudadanía celestial y de la protección divina. La elección ante este dilema definirá el hecho de una filiación a la bestia o a Yahweh. Los guardadores del Shabbat deben tener en mente que la ley dominical a nivel mundial, desde el 2027 hasta el 2030, es el último evento escatológico,
Pues a sustitución de leyes humanas en lugar de la ley de Yahweh, la exaltación del domingo prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo del Shabbat bíblico constituye el último acto del drama, lo cual estamos nosotros en este momento a inicios de ese último drama o ese último conflicto entre Shabbat y domingo. Cuando esa sustitución sea universal, Yahweh se revelará. Oiga, ¿cómo se revelará? A través de los juicios, juicios de trompetas y los juicios de copas. En el segundo semestre del año 2026, la Corte Suprema de los Estados Unidos retomará las leyes azules y después de varios debates harán que se promulguen nacionalmente, para luego, con la Organización de las Naciones Unidas en el 2027, puedan promulgar la ley dominical mundial tal como está expresado en las Sagradas Escrituras. O sea, la ley dominical viene porque viene, está dentro del patrón profético. Del 2024 al 2027 con Donald Trump, ¿sí?, podemos decir que se está formando o desarrollando la imagen de la bestia a nivel final. Porque en el 2024 Donald Trump como candidato habla como cordero o habló como cordero. Y del 2025 en adelante, cuando él tomó posesión como presidente número 47 de los Estados Unidos, entonces empieza a hablar como dragón, que es lo que estamos viendo nosotros hoy en día. Interesante. Bien interesante tener en cuenta eso. De pronto uno menciona y dice, ¿cómo así? Pues claro, no sé si ustedes lo están percibiendo que Donald Trump en este momento está hablando como dragón, haciendo y deshaciendo, porque Donald Trump está poseído por el demonio. Y él es una ficha clave para Satanás. O sea, la revelación profética, por lo tanto, se presenta cubierta de persuasión en el tiempo actual. Hoy, este año que estamos viviendo, 2025. En efecto, el mundo camina hacia un evento escatológico denominado Ley Dominical que reina del 2027 al 2030. Y esa ley dominical es de grandes proporciones en que la lealtad a Elohim, el Creador, será puesta a prueba a través del Shabbat. Las profecías señalan un regreso a la relación entre iglesia y Estado como camino para la emergencia de un nuevo y último estado de intolerancia y persecución religiosa denominado Nuevo Orden Mundial. Y ese Nuevo Orden Mundial oficialmente comienza del 2027 al 2030. Esa intolerancia tiende a manifestarse en el mismo punto donde la ley de Yahweh se distingue de la ley de los hombres. El día de descanso y culto, el día cuando se celebra al Elohim Creador como digno de adoración y fidelidad, la observancia de ese día, Shabbat, marca una relación entre criatura y creador. Es un eslabón entre Yahweh y su creación. Por lo tanto, como parte del esfuerzo satánico contra Yahweh, el decreto dominical pretende romper esa unión. El remanente final de Yahweh, los obreros de la hora undécima 2015-2030, sin embargo, no deben temer las consecuencias de su lealtad, pues la adhesión al sello de Yahweh garantiza la ciudadanía celestial y la protección divina. Yahweh ha levantado al remanente final obreros de la hora undécima 2015-2030, Mateo 20, versículos del 1 al 16, en reemplazo de la iglesia de la Odisea adventistas del séptimo día, los cuales fueron cortados como remanente por tener convenios con la ramera apocalíptica. Los adventistas hoy están unidos con la ramera, lo cual los hace ser unos hijos más de la ramera. Los obreros de la hora undécima 2015-2030 son vírgenes. No tenemos convenios con ninguna denominación y somos los israelitas espirituales finales que estamos restaurando los portillos de los demás remanentes anteriores y seguimos en la doctrina y las creencias puras que el Eterno nos ha entregado a cada uno de nosotros para este tiempo. Por lo tanto, el Señor siempre ha tenido un remanente y siempre tendrá un remanente al final. Ahora déjenme mencionarles, porque de pronto alguna de las personas dirá, pero es que ¿cómo podemos saber nosotros que la ley dominical es del 2027 al 2030?
déjeme mencionarle lo siguiente. Apocalipsis 13:5, que es un texto de pronto mal aplicado por unos estudiosos proféticos, porque lo aplican todavía a la primera supremacía papal. Y Apocalipsis 13:5 está dentro de un contexto hacia el futuro. Y lo mismo que tenemos nosotros un texto de Daniel 11, también, que habla sobre el tiempo, tiempos y medio tiempo, y que también se le aplica de pronto a la primera supremacía cuando están para la segunda supremacía. Cuando usted logra hacer un estudio exhaustivo de eso, sobre los 6.000 años de la historia del pecado, usted llega a la conclusión de que en el año 2030 se cumplen los 6.000 años de la historia del pecado, y según según de pronto los estudios en este momento realistas, reales, vivimos en el año 5.995 de la historia del pecado. Esto nos dice en este momento a cada uno de nosotros que estamos cerca de un cumplimiento, y estamos cerca de que empiecen los 42 meses finales de la segunda supremacía papal, que se encuentra en Apocalipsis 13:5 y Apocalipsis 17. Entonces, Apocalipsis 17 tenemos el octavo reino que no ha entrado todavía. El octavo reino es el Vaticano, y el Vaticano es la mujer que se sienta sobre la bestia, o la mujer que se sienta sobre los reinos del mundo, lo cual todavía no está dentro del patrón profético. El patrón profético comienza en el 2027, cuando entra el octavo reino, que es el Vaticano, ¿sí ve? Y el Vaticano entonces ahorita se sienta sobre los reinos del mundo. Eso es lo que tenemos en Apocalipsis 17, una mujer sentada sobre una bestia escarlata, dirigiendo, ¿sí? Entonces, estamos cerca nosotros del cumplimiento de los 42 meses finales, y los 42 meses finales es el reinado del octavo reino o del Vaticano, en un periodo de 42 meses que es equivalente a 1260 días literales, porque la primera supremacía papal fue de 1260 años de orden profético. Entonces el 1260 se cumple en un orden profético y se cumple en un orden literal, que es innegable porque la profecía se cumple literalmente y proféticamente. O sea, nos falta en este momento el periodo literal de los 1260 días o de los 42 meses finales. Y ahora les haría una pregunta a cada uno de ustedes, porque bueno, y si después de esos 42 meses finales no se acaba el mundo, ¿qué pasaría? Entonces déjeme decirle lo siguiente. Entonces el patrón profético estaría equivocado, y entonces diríamos que Apocalipsis 13:5 no es realidad, porque Apocalipsis 13:5 es el que me está hablando de los 42 meses de la segunda supremacía papal. Y cuando hablamos de 42 meses de la segunda supremacía papal, es fin del mundo. Ahora, cuando hablamos del nuevo orden mundial es del 2027 al 2030. Cuando hablamos de ley dominical mundial es del 2027 al 2030. Y si usted mira del 2027 al 2030 tenemos 42 meses precisos, porque la ley dominical será promulgada en Nisan del 2027 y Yahshua HaMashiach viene en Tirri del 2030. Y usted hace los cálculos respectivos de eso y son 42 meses precisos. Que ante esa revelación bien poderosa de las Sagradas Escrituras. Entonces déjenme mencionarles, la ley dominical comenzó en el cielo, espero que esté bien claro, determinado en Lucifer. Luego Lucifer, aquí en el planeta Tierra, continúa con el problema del Shabbat, y ese es el problema que hemos tenido por 6.000 años de la historia del pecado hasta ahora. Pero ese problema se prolonga hasta el octavo milenio. Y por eso tenemos un plan de salvación de 8 milenios, porque el plan finaliza en el octavo milenio, lo cual significa que en el octavo milenio todo ser inteligente en el universo, todos, absolutamente todos, incluidos los impíos, entenderán y comprenderán que la sacrosanta ley de Yahweh es eterna. Oiga, ¿lo comprenderán de pronto demasiado tarde? El Señor está mostrando mensajes a través de sus remanentes en los diferentes momentos o etapas de la historia del mundo, para enseñarle al mundo que su sacrosanta ley es eterna.
Ahora, el domingo quiere imponerse sobre el Shabbat, igual que Satanás estaba haciendo en el cielo, diciendo que es más importante el día domingo porque se come el árbol de la vida y el día Shabbat no se come el árbol de la vida. Oiga, el problema se ha trasladado y podemos decir que el problema que tenemos, el conflicto entre Yahshua y Satanás, es por 2 días de adoración. Uno que se llama Shabbat y que se encuentra en el 4º mandamiento, y el otro que se llama domingo, que es primer día de la semana y que no está en los mandamientos. Entonces podemos decir como Pedro: es menester obedecer a Yahweh antes que a los hombres o antes que a Lucifer y a los demonios. Porque si ellos fueron los que nos han traído este gran problema, Lucifer y los demonios nos han traído este gran problema de desobediencia, entonces está bien que nosotros hayamos colocado hoy esta conferencia, la ley dominical y la lealtad puesta a prueba. Pues déjeme decirle, apreciados hermanos, que usted y este servidor en este momento estamos siendo probados con la ley de Yahweh. Y qué triste ver a algunas personas que dicen ser guardadores del Shabbat y lo violan. ¿Lo violan cómo? Lo violan trabajando por intereses de pronto de una o de otra forma. Y me parece que eso no es bastante serio. Pero el Señor siempre ha tenido hombres y mujeres fieles al Shabbat que prefieren la muerte antes que violar su sacrosanta ley. Esperemos que entre esos guardadores del Shabbat fieles estemos nosotros. Para honra y gloria del Eterno, está profetizado que los guardadores del Shabbat saldremos victoriosos del gran conflicto, porque nuestro capitán y comandante es Yahshua HaMashiach. Espero con la ayuda de Yahweh en este momento que esto haya servido de un eslabón en la ley dominical. Y finalizo con esto. En el año 1963, el Papa de ese tiempo, Juan XXIII, empezó a promulgar el ecumenismo. O sea, empezó a decir: necesitamos traer a nosotros a nuestras hijas, para que se cumpla Apocalipsis 17, que la ramera tiene hijas. Entonces, ¿cuáles son las hijas de la ramera? Las hijas de la ramera son toda aquella denominación que guarda el domingo. Toda denominación que guarda el domingo es hija de la ramera. El Papa Juan XXIII empieza con la etapa de ecumenismo y la tenemos hoy tan avanzada que podemos decir que ya tenemos la triple unión: espiritismo, catolicismo y protestantismo apóstata ya unidos. No falta sino un punto principal, y el punto principal que se necesita para que los eventos proféticos finales arranquen firmemente se llama la promulgación de la ley dominical mundial en los Estados Unidos. O sea que estamos nosotros cerca, se nos está acabando el tiempo de la libertad religiosa. Y si usted no ha sido un misionero voluntario predicando, dando testimonio y siendo luz al mundo, entonces de pronto le va a tocar que predicar en la angustia previa. Y en la angustia previa tenemos persecución por la ley dominical. ¿Sí ve? Entonces aprovechemos estos tiempos de libertad religiosa nosotros. Ahora déjeme mencionar el otro. El Papa Juan Pablo II fue el que sacó la encíclica Dis Domini. Oh, interesante. Y él es el promotor, de pronto podemos decir, el promotor moderno de la ley dominical moderna que está siendo ajustada para ser promulgada bien. Ahora, el Papa Benedicto XVI hizo los arreglos necesarios para que el Papa Juan Pablo II la presentara, y luego en el mandato de Benedicto XVI él la confirmara. O sea, que confirmara esa misma parte que estamos mencionando nosotros de la encíclica Dis Domini.
Y luego tenemos nosotros al Papa Francisco, que fue el primero en presentar Laudato Si, donde podemos decir que está camuflada la ley dominical como Día de la Familia y que se presentó al Congreso de los Estados Unidos y a la ONU o Organización de Naciones Unidas, y eso fue un revuelo de orden mundial. Eso fue, mejor dicho, noticia importantísima. O sea que ha cogido un revuelo, una fuerza, la parte de la ley dominical, que está a punto de estallar y de cumplirse. Pero es que la ley dominical no puede salir este año. No, la mundial. Ni en el 2026 tampoco puede salir. ¿Por qué? Porque la ley dominical cumple un patrón de orden profético y tiene una fecha para ser establecida, y es Nisan del 2027. Así como Yahshua HaMashiach cuando llegó acá, Yahshua HaMashiach tiene un patrón profético para morir, y el patrón profético para morir en Yahshua era Nisan del año 31, pero a Yahshua querían matarlo en el año 28, en el 29, en el 30 querían matar a Yahshua. Y Yahshua le dijo a muchas de esas personas: oiga, pero ¿y ustedes por qué me quieren quitar la vida? Si mi tiempo aún no ha llegado. O sea, le está diciendo: es que ustedes no han leído las profecías. Yo debo morir en Nisan del año 31. ¿Por qué me quieren matar en el 28? ¿Por qué me quieren matar en el 29? ¿O por qué me quieren matar en el 30? Si está profetizado, hay un patrón profético donde yo debo morir, es en Nisan del año 31. O sea, ya estaba establecido. Pues de la misma manera, hay gobiernos que han querido sacar la ley dominical antes de tiempo, y por eso usted lo puede ver en el Espíritu Profecía, como en el año 1888 trataron de sacar una ley dominical. Pero no ha llegado el tiempo de la ley dominical. No se puede sacar antes de tiempo, si no es en la fecha establecida. Juan Pablo II quiso sacar una ley dominical, no pudo, porque no era hora del tiempo. Benedicto XVI quiso hacer la realidad, pero no era el tiempo. Francisco I quiso tenerla él, no es tiempo. ¿Cuándo es el tiempo de la ley dominical? Lo mismo que el patrón profético de Yahshua. Yahshua tenía que morir en Nisan del año 31. La ley dominical, ¿cuándo tiene que aparecer? En Nisan del 2027. Y alguien dirá: ¿por qué tanta seguridad? Porque eso lo revelan los códigos y los mensajes encriptados a través de las fiestas de Yahweh. Las fiestas de Yahweh decían que Yahshua debe morir el 14 de Nisan, en Pascua, el día que se celebraba Pesat, Pascua. Y efectivamente, Yahshua murió en Pesat el día 14 de Nisan, preciso cuando se celebraba la fiesta de Pascua. O sea que él cumplió la realidad de la sombra y de la figura que era Pesat. Interesante. ¡Qué interesante! Ahora, Yahshua murió a la mitad de la última semana de las 70 semanas dadas a Israel. Ahora, la ley dominical debe salir a la mitad de la última semana de los 6000 años de la historia del pecado. ¿Será eso coincidencia? No, eso no es ninguna coincidencia. La ley dominical no va a salir antes. La ley dominical ya tiene una fecha establecida para salir, porque tiene un patrón profético. La ley dominical no puede salir en el 2026 porque entonces no se cumplen los 42 meses finales. Pero si sale en el 2027, sí se cumplen los 42 meses finales de la segunda supremacía papal. Entonces se encajan y se conectan las profecías en un orden perfecto, preciso y cronológico dentro del plan de salvación, en un itinerario de fechas. Muy bien, mis apreciados. Muchas gracias por estar pendientes acá de las conferencias que estamos llevando a cabo todos los días. Estas mismas conferencias las estamos subiendo al canal de YouTube, que es Aceite Extra, se llama Aceite Extra. De pronto ustedes pueden ingresar allá, suscribirse al canal de YouTube Aceite Extra, denle me gusta, hagan sus aportes, sus comentarios, ayuden a suscribir a muchas otras más personas, que muchas personas puedan aprender la luz nueva y el aceite extra, y que podamos prepararnos para la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach. Vamos a terminar esta conferencia con la tefilá, la oración.
Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Ruach HaKodesh, muchas gracias por abrir nuestro entendimiento, gracias porque nos has permitido en una visión panorámica explayarnos desde el tercer cielo hasta este momento de la historia humana, aprendiendo sobre la ley dominical, aprendiendo el conflicto entre el Shabbat y el domingo. Permita que nosotros podamos cada día ser más saturados de tu conocimiento y que podamos dar testimonio y ser luz en los lugares que tú nos has colocado. Perdona nuestros errores, no los tenga en cuenta y ayúdanos a que nosotros podamos reflejar los frutos del Ruach HaKodesh en nuestras vidas para honra y gloria tuya. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohim Ruach HaKodesh por escucharnos en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Una feliz noche para cada uno de mis hermanos. Una vez más, feliz semana para cada uno de ustedes. Así, un abrazo a la distancia, allá donde ustedes se encuentren. Les amo en Yahshua HaMashiach. Hasta mañana, el Eterno me le bendiga. Shalom Ubrajot.